Código Niña, Niño y Adolescente, Ley número 548, promulgada el 17 de julio del 2014. El artículo 6, donde indica la primera infancia e infancia escolar, se considera primera infancia a la niña y niños comprendidos desde su nacimiento hasta los 5 años e infancia escolar de las niñas y niños comprendidos entre las edades de 6 a 12 años. ¿A qué se refiere la presunción de minoría de edad? A los fines de protección de la niña, niño o adolescente, se presumirá que es menor de 18 años, en tanto no se pruebe lo contrario, mediante un documento de identificación por otros medios reconocidos por el Estado plurinacional. ¿Cuál es el objeto de la Ley 548? El presente código tiene por objeto reconocer, desarrollar y regular el ejercicio de los derechos de la niña, niño y adolescente, implementando un sistema plurinacional integral de la niña, niño y adolescente para la garantía de estos derechos mediante corresponsabilidad del Estado con todos sus niveles, la familia y la sociedad. Los sujetos de derechos del presente código son los seres humanos hasta los 18 años cumplidos. De acuerdo a la siguiente etapa de desarrollo, se comprende la niñez desde la concepción hasta los 12 años cumplidos. La adolescencia, que comprende desde los 12 años hasta los 18 años cumplidos. Ejercicio progresivo de derechos, por el cual se garantiza a las niñas, niños y adolescentes el ejercicio personal de sus derechos y conforme a su capacidad evolutiva de la misma forma se le exigirá el cumplimiento de sus deberes. Especialidad. Las y los servidores públicos deberán contar con los conocimientos necesarios y específicos para garantizar el ejercicio de los derechos de las niñas, niños y adolescentes. Principios. Son principios de este código el interés superior, que favorece el desarrollo integral de la niña y niño adolescente en el goce de derechos y garantías. Prioridad absoluta. Es la formulación y ejecución de las políticas públicas para el cumplimiento efectivo de los derechos y garantías de las niñas, niños y adolescentes. Igualdad y no discriminación. Son libres e iguales con dignidad y derecho, y no serán discriminados por ninguna causa. El principio de equidad de género se refiere a que se debe gozar los mismos derechos y el acceso a las mismas oportunidades. La participación serán escuchados y tomados en cuenta en los ámbitos de su vida social y podrán opinar asuntos en los que se tenga el interés. El principio de diversidad cultural se reconoce y respeta su identidad y pertenencia a una cultura. Desarrollo integral. Permite el desarrollo armónico de las capacidades. Corresponsabilidad. Se refiere a que el Estado, las familias y la sociedad son el ente que realiza la corresponsabilidad de asegurar a las niñas, niños y adolescentes en el ejercicio del goce y respeto pleno de sus derechos. El rol de la familia. Debe garantizar la protección integral. El Estado, en
todos sus niveles debe asegurar políticas que sean programadas y de asistencia apropiada para que la familia pueda asumir adecuadamente sus responsabilidades. Garantías. Las niñas, niños y adolescentes como sujetos de derecho gozan de las garantías constitucionales y las establecidas en este código y las leyes. Es obligación primordial del Estado en todos sus niveles el garantizar el ejercicio pleno de los derechos de las niñas, niños y adolescentes. Asimismo, es función y obligación de la familia y de la sociedad el asegurar a las niñas y niños y adolescentes con oportunidades que garanticen su desarrollo integral en condiciones de igualdad y de equidad. La ley 548 presenta 9 capítulos que están comprendidos con el derecho a la vida, a la salud y al medio ambiente, derecho a la familia, derecho a la nacionalidad, identidad y filiación, derecho a la educación, información, cultura y recreación, derecho a opinar, participar y pedir, derecho a la protección de la niña, niño y adolescente en relación al trabajo, derecho a la libertad, dignidad e imagen, derecho a la integridad personal y protección contra la violencia. Y por último, deberes de la niña, niño y adolescente. Derecho a la vida, a la salud y al medio ambiente. Derecho a la vida hace referencia a que la niña, niño o adolescente tiene derecho a la vida, que comprende el derecho a vivir en condiciones que garanticen para toda niña, niño o adolescente una existencia digna. El Estado, en todos sus niveles, tiene la obligación de implementar políticas públicas que aseguren las condiciones dignas para su nacimiento y su desarrollo integral, el cual debe ser con igualdad y equidad. Derecho a un nivel de vida adecuado. Tienen derecho a un nivel de vida adecuado que asegure su desarrollo integral, lo cual implica el derecho a una alimentación nutritiva y balanceada en calidad y cantidad, que satisfaga las normas de la dietética, la higiene y la salud. Derecho a la salud. El derecho es un acceso universal a la salud, el cual tiene que tener responsabilidad y la atención oportuna, una atención médica de emergencia ante cualquier situación que se presente. Cada niño, niña o adolescente tiene derecho a la salud. Se debe promover la lactancia materna. Asimismo, durante el acompañamiento de madre, padre de ambos, guardadora o guardador, tutor o tutora. Los programas de prevención a la salud integral, los cuales se deben promover constantemente. Obligación de los establecimientos de salud. Los hospitales y establecimientos públicos y privados de atención a la salud de las gestantes están obligados a mantener un registro de los casos atendidos, de realizar exámenes de la recién nacida o del recién nacido, expedir gratuitamente el certificado de nacido vivo o muerto y el certificado de alta médica. Debe garantizar la permanencia de la o el recién nacido junto a su madre. Debe brindar consejería eficaz a las adolescentes y debe permitir la presencia del padre
al momento del parto. Sobre las acciones para la prevención del embarazo adolescente, las entidades territoriales autónomas que tengan un índice de embarazo en adolescentes por encima del fijado por el Ministerio de Salud deberán realizar acciones diferenciadas y podrán realizar las reasignaciones presupuestarias necesarias para la disminución de este índice. Sobre la protección a la maternidad, corresponde al Estado en todos sus niveles proteger la maternidad, garantizando el acceso, la atención gratuita, con calidad y buen trato a la madre. Derecho a la salud sexual y reproductiva. El Estado en todos sus niveles garantiza el desarrollo de procesos de información, sensibilización y capacitación relacionados a los derechos sexuales, derechos reproductivos, sexualidad integral, la provisión de servicios de asesoría, así como la atención y acceso a insumos para el cuidado de la salud reproductiva mediante los servicios diferenciados. Las niñas, niños y adolescentes, de acuerdo a su desarrollo físico y psicológico, tienen derecho a recibir información y educación para la sexualidad y para la salud sexual y reproductiva en forma prioritaria por su padre y por su madre, guardadora o guardador, tutora o tutor y dentro del sistema educativo. Derecho de las niñas, niños y adolescentes en situación de discapacidad. Las niñas, niños y adolescentes en situación de discapacidad física, cognitiva, psíquica o sensorial, además de los derechos reconocidos con carácter universal, gozan de los derechos y garantías que están consagrados en este código, además de los inherentes a su condición específica. El Estado deberá garantizar con medios y recursos. La familia y el Estado deben asegurarles el acceso a servicios integrales de atención temprana, atención y rehabilitación oportunas y adecuadas. Deben tener acceso a un diagnóstico especializado a edad temprana, de recibir cuidados y atención especial inmediatos o ambulatorios que les permitan valerse por sí mismos. Participar activamente en la comunidad y disfrutar de una vida plena en condiciones de dignidad e igualdad. Asegurar su acceso a servicios integrales de atención y rehabilitación de manera oportuna y adecuada. Acceder a una educación inclusiva con oportunidad, pertinencia e integralidad de acuerdo con sus necesidades, expectativas e intereses, preferentemente al sistema educativo regular o ya sea a centros de educación especial. Ser parte de un programa de detección y prevención temprana. Derecho al medio ambiente. Las niñas, niños y adolescentes tienen derecho a un ambiente que sea sano y ecológicamente equilibrado y preservado. También tienen derecho al agua y al saneamiento con calidad. Las niñas, niños y adolescentes tienen el derecho de tener acceso al agua potable, saneamiento e higiene con calidad, para el pleno disfrute de la vida y el cuidado de su salud. El Estado, con todos sus niveles, debe garantizar el acceso, la disponibilidad y asequibilidad al agua potable y saneamiento con calidad, suficiencia y salubridad aceptable para el uso personal y doméstico en todo momento, y debe promover su uso sostenible.
Familia de origen. Es la constituida por la madre y el padre o por cualquiera de los progenitores, los descendientes, los ascendientes y parientes colaterales, conforme al cómputo civil. Mantenimiento de la familia. La niña, niño o adolescente por ningún motivo será separado de su madre o padre, salvo las previsiones de este código. La falta o carencia de recursos materiales y económicos no podrá interpretarse como violencia. El Estado fomentará la cultura de paz y resolución de conflictos dentro de la familia, previniendo el abandono. Derecho a la familia. Las niñas, niños y adolescentes tienen derecho a vivir, desarrollarse y educarse en un ambiente de afecto y seguridad en su familia de origen o excepcionalmente cuando ello no sea posible o contrario a su interés superior, en una familia sustituta que le asegure la convivencia familiar y comunitaria. La niña, niño y adolescente no será separado de su familia, salvo circunstancias excepcionales definidas por este código y determinadas por la jueza o juez público en materia de niñez y adolescencia, el cual esté previo a un proceso y con la finalidad de protegerlo. Derecho a conocer a su madre y padre. Las niñas, niños y adolescentes tienen el derecho a conocer a su madre y padre de origen. Cada madre o padre tiene una autoridad. Esta autoridad es ejercida en igualdad de condiciones, asegurándole a cualquiera de ellos, en caso de discordancia, el derecho de acudir ante la autoridad judicial competente para solucionar la divergencia. Derecho a la salud sexual y reproductiva. El Estado en todos sus niveles garantiza el desarrollo de procesos de información, sensibilización y capacitación relacionados a los derechos sexuales, derechos reproductivos, sexualidad integral, la provisión de servicios de asesoría, así como la atención y acceso a insumos para el cuidado de la salud reproductiva mediante los servicios diferenciados. Las niñas, niños y adolescentes, de acuerdo a su desarrollo físico y psicológico, tienen derecho a recibir información y educación. Causales de suspensión parcial. Debido a la falta de negligencia de deberes teniendo los medios para hacerlo, acción u omisión que ponga en riesgo la seguridad, integridad y bienestar de sus hijas e hijos. Causales para la suspensión total. La suspensión total procede en los siguientes casos: cuando la interdicción temporal declara judicialmente por enfermedad o accidente u otras causas no voluntarias que impidan el ejercicio de la autoridad materna o paterna, por problemas con el consumo de alcohol o drogas que pongan en peligro la integridad física o psíquica de las hijas o hijos, por ser condenados como autores cómplices o instigadores en delitos contra sus hijas o hijos, excepto en los delitos que sean causales para la extinción de la autoridad, acción u omisión que exponga a sus hijas o hijos en situaciones atentatorias contra su seguridad, dignidad o su integridad. El ser condenados como autores intelectuales de delitos cometidos por sus hijas o hijos, excepto los delitos que sean causales
para la extinción de la autoridad. Derecho a mantener relaciones personales y contacto directo con la madre y el padre. Las niñas, niños y adolescentes tienen el derecho de mantener de forma regular, permanente, las relaciones personales de contacto directo con su madre y padre, aun cuando existiera separación entre ellos, salvo que esto sea contrario a su interés superior. Deberes de la madre y del padre. La madre y el padre tienen las responsabilidades y obligaciones comunes e iguales. La suspensión de la autoridad materna o paterna es realizada por la suspensión de la autoridad de la madre, del padre o de ambos en la determinación judicial de restricción temporal del ejercicio de su autoridad, cuando se vulneren los derechos de sus hijas e hijos que no hayan alcanzado los 18 años de edad. La madre o el padre cuya autoridad se haya suspendido deberá continuar asumiendo sus obligaciones de manutención, de asistencia familiar. Para las causales para la extinción de la autoridad materna o paterna, surge por la muerte del último progenitor, la acción u omisión negligente, renuncia de la autoridad por consentimiento justificado para fines de adopción, sentencia condenatoria ejecutoriada con una pena privativa de libertad entre 7 a 30 años por la comisión de delitos contra las niñas, niños y adolescentes de infanticidio o de feminicidio. Incumplimiento reiterativo de las medidas impuestas a madres, padres o ambos establecidas para la suspensión de la autoridad. Por la conducta delictiva reincidente y por abandono de la hija o hijo debidamente comprobado. Renuncia de la autoridad por consentimiento para la adopción. La renuncia de la autoridad de la madre o padre por consentimiento se transmitirá ante la jueza o juez público en materia de niñez y adolescencia. El consentimiento para la adopción de la madre y el padre adolescentes. Para que la madre o el padre adolescente brinde su consentimiento para la extinción de su autoridad, es necesario concurrir acompañado de su madre, padre, guardadora o guardador, tutor o tutora, quien deberá expresar su opinión. Para los consentimientos para adopción de la madre y padre adolescente, la Defensoría de la Niñez y Adolescencia intervendrá para realizar la investigación e informe psicosocial correspondiente. Familia sustituta. Familia sustituta es la que por decisión judicial con carácter temporal o permanente acoge en su seno a una niña, niño o adolescente, obligándose netamente a cumplir los mismos deberes de madre o padre. Acogimiento circunstancial. Es una medida excepcional y provisional que es efectuada en situaciones de extrema urgencia o necesidad, que es en favor de una niña, niño y adolescente, cuando no exista otro medio para la protección inmediata de sus derechos y garantías que son vulnerados o que son amenazados. La guarda. La guarda es una institución jurídica que tiene por objeto el cuidado, protección, atención y asistencia integral a la niña, niño o adolescente.
con carácter provisional. Es otorgada mediante la resolución judicial a la madre o al padre en casos de divorcio o separación de las uniones conyugales, sin afectar la autoridad materna o adopción. La adopción es una institución jurídica mediante la cual la niña, niño o adolescente en situación de adoptabilidad adquiere la calidad de hija o hijo de la o el adoptante en forma estable, permanente y definitiva. Podrá ser nacional o internacional. La identificación y selección es obligación de las instancias departamentales de política social identificar y seleccionar a las y los solicitantes de adopción. Este proceso se realizará conforme a un procedimiento. La tutela. La tutela es un instituto jurídico que por mandato legal es otorgado por la jueza o juez público en materia de niñez y adolescencia a una persona mayor de edad, que tiene la finalidad de garantizar a niñas, niños o adolescentes sus derechos, prestarles atención integral, representarlos en actos civiles y administrar sus bienes. La tutela procede por fallecimiento de la madre y padre o padre, la extinción o suspensión total de la autoridad de la madre y padre, declaración de interdicción de la madre y el padre y desconocimiento de filiación. Requisitos para la o el solicitante de adopción. Tener un mínimo de 25 años de edad y ser por lo menos 18 años mayor que la niña, niño o adolescente adoptado. En caso de parejas casadas o unión libre, por lo menos uno debe tener menos de 55 años de edad, salvo si existiera convivencia preadoptativa por espacio de un año, sin perjuicio que se da a través de informes biopsicosociales, se recomiende la adopción en un menor plazo. Certificado de matrimonio para parejas casadas. En caso de uniones libres, la relación deberá ser probada de acuerdo a la normativa vigente. Gozar de buena salud física y mental, acreditada mediante certificado médico y evaluación psicológica. Informe social. Certificado domiciliario expedido por una autoridad competente. Un certificado de no tener antecedentes penales por delitos dolosos expedidos por la instancia que corresponda. Certificado de preparación para madres o padres adoptivos. Certificado de idoneidad, informe post-adoptativo favorable para nuevos trámites de adopción. Requisitos para la niña, niño o adolescente adoptado. Los requisitos para la niña, niño o adolescente a ser adoptado o adoptada son los siguientes. Tener nacionalidad boliviana y residir en el país. Tener menos de 18 años a la fecha de la demanda de adopción, salvo si ya estuviera bajo la guarda de las o los adoptantes. Resolución judicial sobre la extinción de la autoridad de las madres o padres sobre la filiación judicial. Y tener la preparación e información que sea correspondiente sobre los efectos de adopción por parte de la instancia técnica departamental de política social, según su etapa de desarrollo. Filiación. La filiación constituye un vínculo jurídico entre la madre, padre o ambos con la hija o hijo, que implica responsabilidades y derechos recíprocos.
la madre y el padre tienen la obligación de registrar la filiación, ya sea de su hija o hijo, al momento de su nacimiento y hasta los 30 días después. Podrá ser filiado por la simple indicación de cualquiera de ellos y según el caso podrá establecer un apellido convencional. La madre, padre o ambos asumen igual responsabilidad en la atención afectiva y material de la hija o hijo, aun llevando la niña, niño o adolescente el apellido convencional y materno, sin el testimonio del progenitor. La legislación en materia familiar establecerá mecanismos de responsabilidad materna y paterna. El registro de la niña, niño o adolescente que por circunstancias excepcionales se realice posterior a los 30 días de nacida o nacido, se efectuará conservando la gratuidad en el trámite. Identidad. La niña, niño o adolescente tiene derecho a nombre propio e individual, llevar 2 apellidos, paterno y materno, o un solo apellido, sea de la madre o del padre y otro convencional, para completar los 2 apellidos, en su defecto, o tener 2 apellidos convencionales. El Servicio de Registro Cívico desarrollará procedimientos breves y gratuitos que permitan el ejercicio del derecho a la identidad y filiación para la niña, niño o adolescente. Derecho a la nacionalidad, identidad y filiación. Nacionalidad. La niña, niño o adolescente adquiere la nacionalidad boliviana desde el momento de su nacimiento en el territorio del Estado plurinacional, así como las nacidas y nacidos en el extranjero de madre o padre boliviano, de acuerdo con lo establecido por la Constitución Política del Estado, sin ningún otro requisito. Derecho a la educación, información, cultura y recreación. Derecho a la educación. Las niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la educación gratuita, integral y de calidad, dirigida al pleno desarrollo de su personalidad, aptitudes, capacidades físicas y mentales. Las niñas, niños y adolescentes tienen derecho a una educación de calidad y calidez intracultural, intercultural y plurilingüe, que les permita su desarrollo integral diferenciado, que les prepare para el ejercicio de sus desarrollos y ciudadanía, les inculque el respeto por los derechos humanos, los valores interculturales, el cuidado del medio ambiente y les cualifique para el trabajo. Garantías. El sistema educativo plurinacional garantiza a la niña, niño o adolescente una educación sin violencia en contra de cualquier integrante de la comunidad educativa, preservando su integridad física, psicológica, sexual, moral, promoviendo una convivencia pacífica con igualdad y equidad de género y generacional. Una educación sin racismo y ninguna forma de discriminación, que promueva la cultura pacífica y de buen trato. Respeto del director, maestros y administrativos del sistema educativo plurinacional y de sus pares. Prácticas y el uso de recursos pedagógicos, didácticos, no sexistas ni discriminatorios. La promoción de servicios de asesoría, sensibilización, educación para el ejercicio de sus derechos y el incremento y fortalecimiento de sus capacidades. La impugnación de los criterios de evaluación cuando estos no se ajusten a los establecidos por la autoridad competente,
pudiendo recurrir a las instancias superiores. Participar en procesos de la gestión educativa. Acceso a la información del proceso pedagógico y de la gestión educativa para la y el estudiante y su madre, padre, guardadora o guardador, tutor o tutora. Disciplina escolar. Las normas de conducta y la convivencia pacífica y armónica deben estar administradas respetando los derechos y garantías de las niñas, niños y adolescentes, considerando sus deberes, los cuales deben sujetarse a las siguientes previsiones. Todas las niñas, niños y adolescentes deben tener acceso e información de los reglamentos internos de convivencia pacífica y armónica. Antes de la amonestación o sanción, debe garantizarse a todas las niñas, niños y adolescentes el ejercicio de los derechos a opinar y a la defensa. Se prohíben las sanciones corporales. Deberán establecerse en el reglamento de convivencia pacífica y armónica de las unidades educativas los hechos que son susceptibles de amonestación, sanción y el procedimiento para aplicarlas. Derecho a la información. La niña, niño o adolescente tiene derecho a recibir, buscar y utilizar todo tipo de información que sea acorde con su desarrollo. El Estado deberá establecer normativas y políticas que sean necesarias para garantizar el acceso, obtención, recepción y búsqueda de la difusión de la información y emisión de opiniones por parte de niñas, niños o adolescentes. Los medios de comunicación están obligados a contribuir a la formación de la niña, niño o adolescente, brindando información de interés social y cultural. Prohibiciones de expulsión. Se prohíbe a las autoridades del sistema educativo plurinacional rechazar o expulsar a las estudiantes embarazadas, sea cualquiera su estado civil, así como a la y el estudiante a causa de su orientación sexual en situación de discapacidad o con VIH-Sida. Deberán promoverse políticas de inclusión, protección e infraestructura para su permanencia que permita el bienestar integral de la o el estudiante hasta la culminación de sus estudios. Derecho a participar. Las niñas, niños y adolescentes tienen derecho a participar de manera libre, activa, plenamente en la vida familiar, comunitaria, social, escolar, cultural, deportiva y recreativa. Derecho de petición. Las niñas, niños y adolescentes tienen derecho a efectuar de manera directa peticiones individual o colectivamente, de manera oral o escrita, ante cualquier entidad pública o privada, sin necesidad de representación y a ser respondidos oportuna y adecuadamente. El rol estatal. El Estado en todos sus niveles debe garantizar en todos los ámbitos los mecanismos adecuados que faciliten y promuevan las oportunidades de opinión, participación y de petición. Derecho a opinar, participar y pedir. Derecho a opinar. La niña, niño o adolescente, de acuerdo a su edad y características de la etapa de su desarrollo, tiene derecho a expresar libremente su opinión en asuntos de su interés y a que las opiniones que emitan sean tomadas en cuenta.
Derecho a la protección de la niña, niño, adolescente en relación al trabajo. Derecho a la protección en el trabajo. Las niñas, niños y adolescentes tienen derecho a estar protegidos o protegidas por el Estado en todos sus niveles, sus familias y la sociedad, en especial contra la explotación económica y el desempeño de cualquier actividad laboral o trabajo que pueda entorpecer su educación, que implique peligro, que sea insalubre o atentatorio a su dignidad y desarrollo integral. La edad mínima para trabajar se fija como edad mínima para trabajar a los 14 años de edad. Excepcionalmente, las defensorías de la niñez y adolescencia podrán autorizar la actividad laboral por cuenta propia realizada por las niñas, niños o adolescentes comprendidos en las edades de 10, 14 años y la actividad laboral por cuenta ajena de adolescentes de 12 a 14 años, siempre que éste no menoscabe su derecho a la educación, no sea peligrosa, insalubre, que sea atentatoria a su dignidad y desarrollo intercultural o se encuentre expresamente prohibido por la ley. Protección de la actividad laboral y el trabajo. Garantías. El Estado en todos sus niveles garantizará el ejercicio o desempeño laboral de las y los adolescentes mayores de 14 años con los mismos derechos que gozan las y los trabajadores adultos. Asentimiento y autorización. La niña, niño y adolescente de 10 a 18 años debe expresar y asentir libremente su voluntad de realizar cualquier actividad laboral o trabajo. La empleadora o empleador está obligado a contar con un permiso escrito de la madre, del padre, la guardadora o el guardador, la tutora o el tutor, según corresponda, mediante un formulario que es emitido por el Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social. Prohibiciones. Se prohíbe la explotación laboral de niñas, niños o adolescentes, así como la realización de cualquier actividad laboral o trabajo sin su consentimiento y justa retribución. La contratación de la o el adolescente mayor de 14 años para efectuar cualquier tipo de actividad laboral o trabajo fuera del país. Está prohibido la intermediación de enganchadores, agencias retribuidas de colocación, también la retención ilegal, compensación, así como el pago en especie. La realización de actividad laboral o trabajo nocturno pasada las 10 de la noche. Los trabajos que se realizan por traslados de las y los trabajadores adolescentes sin autorización de la madre, padre, guardas o guardadores, tutoras o tutores. La actividad laboral por cuenta ajena en horas extras para adolescentes menores de 14 años por estar en una etapa de desarrollo. Y otras que establezca la normativa vigente. Derecho a la libertad, dignidad e imagen. Derecho a la libertad. Tienen derecho a la libertad personal sin límites de los que están establecidos en la Constitución Política del Estado y el presente Código Ley 548. Derecho al respeto y a la dignidad. Tienen derecho a ser respetado en su dignidad física, psicológica, cultural, afectiva y sexual. Derecho a la privacidad e intimidad familiar.
La privacidad e intimidad familiar deben ser garantizados con prioridad por la familia, el Estado en todos sus niveles, la sociedad y los medios de comunicación. Derecho a la protección de la imagen y la confidencialidad. Cuando se difundan noticias que involucren a niñas, niños o adolescentes, los medios de comunicación están obligados a preservar su identificación, así como la de su entorno familiar en los casos que afectare su imagen o integridad. Derecho a la integridad personal y protección contra la violencia. Derecho a la integridad personal. La niña, niño y adolescente tiene derecho a la integridad personal, que comprende su integridad física, psicológica y sexual. Las niñas, niños y adolescentes no pueden ser sometidos a torturas ni otras penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes. El Estado, en todos sus niveles, las familias y la sociedad, deben proteger a todas las niñas, niños y adolescentes contra cualquier forma de explotación, maltrato, abuso o negligencia que afecten su integridad personal. Derecho al buen trato, que comprende en una crianza y educación no violenta basada en el respeto recíproco de la solidaridad. Violencia. La violencia será sancionada por la jueza o el juez penal cuando esté tipificada como delito por la ley penal. Las formas de violencia que no estén tipificadas como delitos en la ley penal constituyen infracciones y serán sancionadas por la jueza o juez público de la niñez y adolescencia conforme lo establecido en el presente código, tomando en cuenta la gravedad del hecho y la sana crítica del juzgador, del juez. Protección contra la violencia en el sistema educativo. La protección a la vida y a la integridad física y psicológica de los miembros de la comunidad educativa implica la prevención, atención y sanción de la violencia ejercida en el sistema educativo del Estado Plurinacional de Bolivia, con la finalidad de consolidar la convivencia pacífica y armónica, la cultura de paz, la tolerancia y la justicia en el marco del vivir bien, el buen trato, la solidaridad, el respeto, la intraculturalidad, la interculturalidad y la no discriminación entre sus miembros. Los tipos de violencia en el sistema educativo se presentan como ser la violencia entre no pares, la violencia entre pares, la violencia verbal, discriminación en el sistema educativo, violencia en razón de género, la violencia en razón de la situación económica, la violencia cibernética en el sistema educativo. Medidas preventivas de protección en el sistema educativo. Las acciones colectivas de la comunidad educativa, las cuales debe adoptar, son de elaborar y desarrollar medidas de no violencia para resolver las tensiones y conflictos emergentes. Debe desarrollar una cultura de convivencia pacífica y armónica de no violencia, rechazando explícitamente cualquier comportamiento y actos que provoquen intimidación y victimización. Deben romper la cultura del silencio y del miedo, denunciando conductas y actos de cualquier tipo de violencia, para lo cual deben elaborar un plan de convivencia pacífica y armónica que esté acorde a la realidad de cada unidad educativa o centro. Se debe difundir y promover normas contra la violencia, agresión o acoso en las unidades educativas o centros. Denunciar los casos que se consideren graves y las denuncias falsas.
Eh, el procedimiento disciplinario que describa detalladamente las conductas que vulneran las normas de convivencia. Tiene que haber una descripción de las sanciones internas que definan las unidades educativas o los centros, ya sean públicas, privadas y de convenio. La descripción de procedimientos alternos para la resolución de conflictos, siempre que no sean contrarias a ninguna norma. La revisión de informes anuales sobre los casos de acoso, violencia y abusos en sus distintas manifestaciones al Ministerio de Educación. También la organización de programas, talleres de capacitación que vayan destinados a la prevención. Se debe programar actividades con el fin exclusivo de fomentar un clima de convivencia pacífica y armónica dentro de las unidades educativas o centros. Plan de convivencia pacífica y armónica. Tiene un carácter obligatorio para cada unidad educativa o centros. El plan de convivencia pacífica deberá ser elaborado por las autoridades superiores en un proceso abierto, participativo y plural, donde se convoque de manera obligatoria a todas las y los miembros de la comunidad educativa en el marco de la Constitución Política del Estado, los tratados y convenios internacionales sobre los derechos y garantías de las niñas, niños y adolescentes, de acuerdo al reglamento. El plan de convivencia pacífica y armónica deberá contener las siguientes directrices: los derechos y deberes, normas de conducta favorables a la convivencia pacífica y armónica con el buen trato de la comunidad educativa. Infracciones por violencia contra niñas, niños y adolescentes. La jueza o el juez público en materia de niñez y adolescencia, a denuncia de la Defensoría de la Niñez y Adolescencia, conocerá y sancionará las siguientes infracciones por violencia: sometimiento a castigos físicos u otras formas que degraden o afecten la dignidad de la niña, niño o adolescente. El abandono emocional o psicoafectivo en el relacionamiento cotidiano con su madre, padre, guardadora, tutora o tutor. Asimismo, la falta de provisión adecuada y oportuna de alimentos, vestido, vivienda, educación o salud, teniendo las posibilidades para hacerlo. La inducción a la niña, niño o adolescente al consumo de sustancias dañinas a su salud. La exigencia de actividades en la familia que pongan en riesgo la educación, vida, salud, integridad o imagen de la niña, niño o adolescente. Violencia en el ámbito escolar, tanto de pares como no pares, sin perjuicio que se siga la acción penal y siempre que se encuentre tipificada en la normativa penal. Esas son las infracciones por violencia contra las niñas, niños y adolescentes. Obligación de denunciar. Todas las personas, sean particulares, servidoras y servidores públicos, que tengan conocimiento de hechos de violencia en contra de las niñas, niños o adolescentes, están obligados a denunciarlos en un plazo máximo de 24 horas, de conocido el hecho, ante las defensorías de la niñez, adolescencia o cualquier otra autoridad competente. Ante la ausencia de las instancias descritas anteriormente, se podrá acudir a las autoridades indígenas, originarias, campesinas, quienes, según el caso, deberán remitir la denuncia ante la instancia competente. Derecho de acceso a la justicia. Las niñas, niños y adolescentes tienen el derecho de solicitar la protección y restitución de sus derechos con todos los medios que disponga la ley, ante lo cual
cualquier persona, entidad u organismo público o privado. Deberes de la niña, niño y adolescente. Deberes. La niña, niño y adolescente tiene los siguientes deberes: preservar su vida y salud, asumir su responsabilidad como sujetos activos en la construcción de la sociedad, de conocer, ejercer, preservar y defender sus derechos y respetar los derechos de los demás o de las demás personas. Utilizar las oportunidades que les brinda el Estado, la sociedad y su familia para el desarrollo integral. Respetar a su madre, padre, guardadora o guardador, tutora o tutor, maestras o maestros y a toda persona. Cumplir con sus obligaciones en el ámbito educativo. Actuar con honestidad y corresponsabilidad en su hogar y en todo ámbito. Respetar, cumplir y obedecer las disposiciones legales y órdenes legítimas que emanen del poder público. Honrar la patria y respetar sus símbolos. Respetar el medio ambiente y la madre tierra. Valorar las culturas y la producción nacional.